was crushed beneath the weight, lost in sorrow, bound by hate. But then your voice broke through the sound, said, "Rise up, child, your glory bound." You reached into my darkest place, lifted me with endless grace. Chains fall down in Jesus' name, mountains move, I'm not the same. The cross has won, the grave has failed, your victory will never fail. No more guilt, no more lies, I walk in freedom, I rise and shine. Chains fall down in Jesus' name, forever free. Buenos días, el Señor les bendiga. Saludamos calurosamente a los hermanos que en este momento están entrando a esta comunicación digital. Esperamos que dejen su huella digital por ahí, lo coloquen a una, ¿cómo se dice? Un visto, un me gusta. Me gustaría que me dieran un me gusta, valga la redundancia. Si nos quiere dejar un mensaje que nos bendiga, también sería de bendición. Saludamos especialmente a los hermanos que están ahí a través de la red digital. Dios bendiga al hermano Alexander. Esta mañana le hice una videollamada, le mostré la actividad, me dijo, encárgueme un par de esos asados, si es tan amable mi pastor. Por supuesto, él está en los Estados Unidos, pero está ahí viendo, gozándose y siendo parte de este ministerio. Dios bendiga a todos los hermanos que están en los Estados Unidos. También Dios bendiga a los hermanos que están en Europa. Bendiciones para ustedes. Sabemos que ya está pasando esa ola invernal y que ya viene el sol y es interesante la luz solar. Dios bendiga a esas personas que también están ahí o conectadas o que luego van a ver esta transmisión por la diferencia de horarios. Dios bendiga a los hermanos también que están sintonizándonos en Venezuela. Señor bendiga al pastor Donaldo. Dios bendiga Pastor Jonathan, por supuesto, los pastores de Charón, los pastores de Esther y Marisol. Dios bendiga los hermanos aquí localmente en Santa Elena, que el Señor los bendiga. En Bogotá, el Señor les bendiga. Y en cualquier país, creo que en Chile también nos están observando, que el Señor les bendiga mucho. El parte es de gloria en gloria y victoria en victoria. Hasta aquí la mano del Señor nos ha ayudado. Estamos pastoreando tiempo completo para la gloria y la honra del Señor. Antes de entrar al mensaje de la palabra del Señor, vamos a pedirle a la profesora de escuela dominical, la hermana Tatiana, que pase al salón de clases con los niños. Mientras tanto, nosotros los adultos nos quedamos acá para poder bendecir al Señor con nuestras vidas y escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a entrar de lleno al mensaje. Esta mañana el título del mensaje va a ser un tanto peculiar, crea una expectativa, esperemos que al final cumpla esa expectativa, y el título del mensaje esta mañana es Gestos extraños de Jesús. Empecemos. Primera de Juan, reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda su palabra. Capítulo 2, versículo 24, dice la palabra del Señor, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Amén. Esta palabra me ha ministrado en mí profundamente. Toda la semana he estado investigando lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Y es interesante, leamos todo el versículo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, y la única promesa firme a vida eterna es eso, la vida eterna. El Señor nos ha ofrecido la vida eterna. Maravilloso.
Hermanos, la Biblia presenta al hombre como una unidad integral, no como parte separada funcionando independientemente. La unidad del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. Hemos hablado ya antes de esa arquitectura celestial, y la Biblia en Efesios capítulo 4, a mí me gusta la terminología, la arquitectura celestial, porque nosotros somos piedras vivas y pertenecemos a ese edificio. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice la palabra del Señor: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La unidad orgánica del cuerpo de Cristo. Amados hermanos y amada audición, y en la antropología bíblica ve al hombre y su constitución en un ser tripartito. También lo hemos dicho cientos de veces: cuerpo, alma, espíritu. Cada componente sabe a dónde tiene que irse. Y en la antropología bíblica, oír no es solo percibir sonido. Repito, en la antropología bíblica, oír, permanezca en vosotros lo que oíste, no solo es percibir sonido. Están diciendo las personas tecnócratas en el tema que es la época donde más ruido hay, es la época donde más predicaciones hay, es la época donde hay más maestros, donde hay más apóstoles, donde hay más profetas, donde hay más teólogos, donde hay más información. Y esto ha degenerado, dicen los expertos, no lo digo yo, la audición del cristiano, porque tiene comezón de oír, picazón de oír, y traducido a un lenguaje vernáculo, es que la gente se volvió con un oído selectivo. O sea, no tienen lo que tienen que oír, sino lo que quieren oír. Y como hay una gama variada, hay un concepto variopinto de tantos predicadores, de tantas enseñanzas, pues la gente se acomoda a lo que el oído quiere escuchar, y hay demasiado ruido, por todos lados están haciendo ruido. Usted prende el internet y le llega publicidad evangélica, usted prende Facebook, también una plataforma, publicidad evangélica, Instagram, publicidad evangélica, YouTube, publicidad evangélica, Spotify, pero cientos y cientos y cientos y cientos, y todos creen tener la verdad, pero la única verdad está en la palabra del Señor. Así que el oído de esta generación es un oído que se acostumbró a ser selectivo y dice clasista: esto me sirve, esto no me sirve. Es como cuando vas a un supermercado y empiezas a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, pero no comes lo que necesites realmente, comes lo que tu cuerpo te dice. Las adicciones que traes patológicamente en tu ADN te dicen: consume azúcar, comes azúcar, y no comes cosas normales que te van a alimentar, sino cosas que te van a degenerar. Ok, es una percepción humilde mía, de mi investigación. Y entonces oír es escuchar, y la diferencia entre usted escuchar tanta palabra y usted escuchar tantos predicadores, y usted escuchar tantos mensajes, y usted escuchar tantos artilugios y tantos maestros, es que el que verdaderamente escucha tiene una característica, que obedece. Usted puede escuchar pero no obedecer. Pero cuando usted escucha y obedece, bendito el Señor, qué buena esa palabra, la obediencia, bendito el Señor. Y entonces usted escucha, obedece y es fiel. El oído está conectado a la voluntad. Todos saben los ejemplos, pero vamos a interiorizarnos un poquitico más. El ejemplo clásico es el de nuestra madre. Nuestra madre escuchó y escuchó una vez, después volvió y escuchó, y todos sabemos las terroríficas consecuencias. Incluso al hombre le da una maldición, y Dios mismo le dice al hombre: por cuanto escuchaste a la voz de tu mujer. Y las hermanas se quedan calladitas. Por cuanto escuchaste a la voz de tu mujer. Ya todos saben las consecuencias, ya todos saben el resto. Prosigamos. Y entonces dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, versículo 24, dice: cualquiera pues que oye estas palabras, volvemos al tema del oído, y las hace, bendito el nombre del Señor, le compararé a un hombre que edificó sobre la roca. Amén. Sobre la roca. No tengo que hablar sobre la roca. Ya en otras clases estuvimos diciendo que la roca seguía a más de 3 millones de hombres y mujeres en el desierto, que les daba agua, bendito el nombre del Señor. Él es la roca cuyo fundamento es perfecto, Él es la roca inconmovible de los siglos.
Bendito el nombre del Señor. ¿Me dejan contarles una anécdota o una historia, una fábula? ¿Puedo contar una fábula de una roca? ¿Me lo permiten? Vamos a contar una fábula de una roca. Había un jeque, no voy a decir nacionalidad, multimillonario, y había otro que era mucho más rico que él. Este hombre multimillonario había conseguido una piedra y le gustaba tener sus riquezas en una bóveda, en una caja fuerte. Algún día sintió curiosidad de ir a ver cuál preciosa era la roca que había adquirido. Entonces no le dijo a nadie, era callado, medio misterioso. Se fue hacia su bóveda, cerró una de las compuertas. Había otra muy grande, muy gruesa, que era inaccesible para abrir por un solo hombre. Y empezó a mirar su roca y estaba feliz, feliz, feliz mirando su roca, contemplándola. Era una piedra preciosa, muy preciosa. Decían que era mística, tenía poderes de cura. No sabíamos qué era, pero era poderosa. Estaba en eso cuando se le cerró la puerta que nadie podía abrir. Él empezó a tocar, no podía, a gritar, no podía. Pasó todo ese día, los criados fueron a ver si su señor estaba en cama. No aparecía por ningún lado y dijeron, de repente salió. Esperaron al otro día, preguntaron, nadie lo había visto, esperaron 4 días y nunca apareció. Entonces uno de los hijos de este hombre rico sintió curiosidad y dijo, voy a ir a ver los tesoros de mi padre, voy a ver los tesoros de mi padre. Abrió la puerta e encontró a este señor muerto. Y entonces había escrito en la pared, yo, un hombre con tantos tesoros, con tanta tierra, con tantos esclavos, con tantos sirvientes, con tantas cosas, estoy muriendo de hambre. Se murió de hambre. El tema no queda ahí. El muchacho reunió a sus hermanos, vieron la piedra y empezaron a preguntar qué podían hacer con esa roca. Era una piedra preciosa. Se encontraron con que había otro jeque mucho más rico que tenía como hobby coleccionar piedras. Nadie tenía una piedra más costosa que las que él tenía. Voy a hacerles el cuento corto. Los muchachos, los jóvenes, se fueron, se presentaron frente al jeque, le dijeron, esta es la piedra. El jeque le dijo, está fantástica, fabulosa, quiero quedarme con ella, ¿cuánto vale? Ellos le dijeron, pues denos usted una oferta. Entonces el jeque dijo, le voy a dar $500,000. Ellos dijeron, si el jeque está ofreciendo $500,000 es porque la piedra vale más. Entonces dijeron, no, señor jeque, nuestra propuesta es $1,000,000. Él les dijo, no, quédense con su piedra, váyanse si desean. Ok, ellos dijeron, vámonos, y va a entrar curiosidad en el jeque, porque esta piedra solamente existe una en el mundo. Se fueron en su caravana, nunca fue el jeque por ellos. Llegaron a una posada, entraron y tenían que reposar. Ellos dijeron, parece que la oferta que nos había dado el jeque sí era la justa, pues descansemos hoy, nos devolvemos mañana y le decimos que nos dé eso $500,000 por esa piedra. Pero cuando entraron a la posada había un hombre pobre, sencillo, humilde, temeroso de Dios y apartado del mal, y tenía un niño, un bebé como de 11 meses, y el niño lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Ellos llegaron, se sentaron, comieron y el niño seguía llorando y llorando y llorando y nadie lo consolaba. El papá se acercaba, el niño seguía llorando, la mamá se acercaba, el niño seguía llorando. Trajeron un médico, seguía llorando el niño y ellos estaban los 4 observando ese escenario. De repente uno de ellos, creo que el menor, sacó la piedra y fue y se la entregó al niño. Y los niños pues siempre cogen algo y se lo meten a la boca y ellos lo dejaron jugando y se calmó. Entonces ellos se fueron a acostar al otro día, tomaron la piedra del cochecito del niño, el niño extrañamente dejó de llorar. Fueron donde el jeque, el tiempo de camino, entonces ellos le dijeron, señor jeque, hemos considerado la propuesta, su propuesta nos sirve, $500,000. Él le dijo, creo que lo más justo, permítame en la piedra. El jeque la observó, se quedó mirando la piedra y dijo, ustedes me quieren engañar. Lo voy a meter preso porque me van a robar. Ellos entraron en pánico y le dijeron, señor jeque, ¿cómo se le ocurre? Ellos dijeron, esta no es la misma piedra que ayer me trajeron. Dijeron, sí señor, no mentimos, juraron por nosotros no mentimos. Y él dijo, ¿qué pasó en el camino?
Lo único que pasó fue que fuimos a una posada. En esa posada había un niño llorando. El menor, cometió el error de entregarle la piedra al niño. El niño se quedó callado. Ahora entiendo. La particularidad de esta piedra era que tenía un poder único sanador, pero era único. Cuando le entregaron la piedra al niño, el niño se sanó, pero la piedra perdió todo su valor. Esta piedra es inservible. ¿Le puede dar un aplauso al Señor, por favor? Fábulas, historias que se cruzan en mi consulta. Continuemos con la roca, el fundamento, la roca inconmovible de los siglos. Oye, es recepción. Y entonces dice que cuando las hace, el que hace, las hace, dice la palabra, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las oye y las hace, es un acto de obediencia. El resultado comparativo será semejante, y todos saben, dice que edificó su casa sobre la roca. Y todos saben la historia, lluvia, río, vientos, golpeo, y no cayó no cayó la casa porque estaba fundada sobre la roca. Qué bueno eso, estaba fundada sobre la roca. Que nuestra fe, al escuchar las palabras y las hacemos, estén fundamentadas sobre la roca. El oído no es solo un órgano físico, amados hermanos, es una facultad espiritual vinculada a la obediencia, fe y discernimiento. Todos saben lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 exactamente. El gran mandamiento dice: oye Israel, punto. El gran mandamiento es: oye, oh iglesia, bendito el Señor. Oye y sé obediente, iglesia. No a una religión, hermano, la religión no salva, la religión te cansa, la religión te agota. La religión cuando ya estás viejo no te sirve para nada, ni le sirves a nadie. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando oímos la palabra del Señor, oye, oh iglesia. También mi consulta dice: la fe no viene por ver. La fe viene por el oír. Por eso Satanás es el experto, es el ladrón de los mensajes. ¿Recuerdan a aquella persona que es oidor olvidadizo? Lo he dicho cientos de veces también. Satanás es el ladrón de los mensajes. Y hago una mofa de eso. A veces salimos del culto, le preguntamos a una hermana 2 horas después de qué se trató la predicación y dice: ay, me cogió cortica. Pero siempre que me pregunta es porque no me acuerdo. Es porque Satanás es experto en que se te roben los mensajes. Amén. Él vino a robar mensajes, y cuando la persona se deja robar el mensaje, su fe no está sobre la roca, su fe está sobre la arena. Bendito el nombre del Señor. Y entonces dice que la fe viene es por el oír. Romanos capítulo 10 versículo 17, la fe es por el oír, no es por ver. Entonces tenemos que afinar nuestro oído, escuchar la palabra. Bendito el nombre santo. La gran obsesión, la gran cruzada del maligno durante todas las centurias es que los seres humanos no escuchen la palabra. Hay secretos arcanos, hay misterios, no voy a repetir la palabra, y siempre se han establecido logias para darle un aura de misterio al Evangelio. El asunto del Evangelio es que es potencia, dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, en esas logias, en esa tradición donde habían bulas y había todo un misterio, y no, el Evangelio vino a dar vida, el Evangelio vino a dar gozo, el Evangelio vino a hacer luz, y la luz no se puede esconder debajo de la cama, la luz no se puede esconder en un monasterio, la luz no se puede esconder debajo de un púlpito, la luz tiene que estar siempre arriba, la luz del Evangelio. Por eso cuando venimos a la casa del Señor hay un torrente de vida. La Biblia dice que el que está amargado, el rostro lo tiene fruncido cuando alguien está amargado, pero cuando alguien tiene gozo, no sé si alguien le dice: oye, usted está como resplandeciente, usted está vigoroso, usted está lleno de vida. Es la vida del Señor, es la presencia del Señor, es la espiritualidad dentro de la persona. Bendito el nombre santo del Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Sigamos.
Y entonces dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Siempre se resalta el escuchar. Marcos capítulo 4, versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos que espiritualizar esto. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bendito el Señor. La fe cristiana, hermanos, es auditiva. Punto. La fe cristiana es auditiva. Usted tiene que tener el oído afinado. Y el tema del oído es complicado. Cuando la gente sufre del oído, tiene vértigo. O sea, está mareado. Bendito el Señor. Sigamos. Y el Evangelio, como el misterio revelado, nosotros somos los conductores de los misterios de Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Qué buena esa palabra. Somos los conductores, los administradores de los misterios de Dios. Amén. ¿Han conocido hermanos o hermanas misteriosas? Todo es un misterio, todo es una salamería, todo es una aura. Y uno dice, uy, qué misterioso. Bueno, los que tenemos este carácter que es medio, uy, qué misteriosa la persona. Pero si somos los encargados de los misterios de Dios, bendito el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aleluya. Qué bueno es ser administrador de los misterios de Dios. Aleluya. Bendita la gracia del Señor. Yo siento gozo en el corazón porque lo siento y lo entiendo de una forma. Pero sigamos. Y los administradores de los misterios de Dios son las verdades del Evangelio confiadas al creyente. Nosotros somos los administradores. Bendito el Señor. Y se nos ha confiado la predicación del Evangelio. Marcos capítulo 4 versículo 11. Marcos capítulo 4 versículo 11. Dice la palabra del Señor, a vosotros os ha dado a saber el misterio del reino de Dios. Y entonces nosotros encontramos esos misterios y nos deleitamos en esos misterios. Bendito el Señor. ¿Alguien ha descubierto un misterio de Dios? Bueno, es glorioso y es asombroso. Es para los creyentes maduros en la fe, que quieren conocer un poquitito más de Dios, los misterios profundos de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 2 dice, así es que, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, aleluya, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Qué buena palabra, a mí me gusta, pero él se vuelve pequeñito y dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, porque mientras más te dan, más pequeño te vuelves. Mientras más te acercas a Cristo, más te pareces a Cristo. La característica del maestro, una de ellas fue lavó los pies de los discípulos, y una de las características del maestro fue no recibo gloria humana, y una de las características del maestro era que sentía compasión de las multitudes, y una de las características del maestro es que condenaba la religión, y una de las características del maestro era que sanaba a los enfermos, aleluya, y una de las características del maestro fue que dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor esta mañana? El Señor es nuestro pastor, aleluya. Oh, santo el Señor. Y dice, si es que habéis oído, dice la palabra del Señor, Efesios 3:2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Qué bueno el Señor. Y entonces se necesita revelación externa, la palabra oída. Dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, no entiende. Bendito el Señor. Me fue declarado el misterio, dice Pablo, a mí me fue entregado el misterio. Bueno, estaba hablando de la gracia a los gentiles, y estamos diciendo que el hombre natural no percibe las cosas espirituales y que tampoco las entiende. Y entonces cuando uno dice de los misterios de Dios, el hombre natural dice, pero qué misterio, bendito el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7 dice la palabra del Señor, hablamos sabiduría de Dios, el misterio, amén.
hablamos sabiduría de Dios, el misterio. Hermanos, no es en esta época de tanta información, se necesita tener filtro en la información, se necesita tener una exigencia en la información. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y cuando nosotros entramos al misterio de Dios, el evangelio revelado, por supuesto el hombre natural dice, hay una dificultad muy grande, no la puedes entender. Es como cuando alguien adulto quiere conducir un auto, no puede. Y ahí está el conductor y pagan la conducción y le dan el pase, pero no puede, no va a la jungla de cemento a enfrentarse con las tractomulas, con los camiones, con las motocicletas, con los ciclistas, con los pares. Puede que se sepa todas las normas de conducción, pero tiene pánico escénico cuando se sube a ese automotor y cuando enciende, siente que está manejando una nave que lo va a llevar a Marte. Así es mucho pueblo del Señor, cuando Dios le entrega los misterios, esos misterios revelados, para que usted sea administrador, la presencia del Señor. Los adoradores son misteriosos. Porque los adoradores tienen un lenguaje entre Dios y Él que nadie puede entenderlo. Puede que esté en bancarrota, puede que esté en la cárcel, puede que esté en el foso de los leones, puede que lo tiren al horno de fuego, puede que le digan que reniegue a Cristo, puede que lo quemen, puede lo que sea, pero Él está adorando, es un misterio, es una conexión interna que el hombre exterior no puede entender, porque es interior. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor, y si no tenemos el oído adiestrado para oír la instrucción, oye, oh iglesia, oye, oh Israel, si usted oye atentamente y obedece la palabra y practica la palabra, su fe estará sobre la roca, no se la podrán mover. La Biblia dice de los que están fundados sobre la roca, el que no deja padre, madre, mujer, hijos e hijas y aún su propia vida no es digno de mí, porque los hombres todos van a cambiar, los pastores todos van a cambiar, porque son humanos, son polvo, son barro, pero la fe inconmovible sobre la roca. Por eso es que esos primeros cristianos, amados hermanos, tenían esas convicciones tan sólidas, y cuando los enviaban a las catatumbas, ellos decían, no importa, aquí también vamos a sentir la gloria del Señor, porque la fe de ellos no estaba en una estructura grande, la fe de ellos estaba cimentado en lo que oyeron a través de los apóstoles. Cuando Pedro dijo, nosotros estábamos con Él cuando Él fue transfigurado, nosotros vimos sus marcas, Él me restauró, Él me perdonó. Ese Pedro fue también el que fue lleno del Espíritu Santo el día del Pentecostés. Eran testigos visuales de lo que Cristo había hecho y se encargaron de transmitirle a otros lo que el Señor les había entregado, y esos otros a otros. Aleluya. Y por culpa de eso nosotros estamos aquí alabando y dándole gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. El hombre natural no percibe ni entiende, no lo puede entender. Y entonces, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca le habían crucificado al Señor de gloria. Y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado solo para los que le aman. Solo para los que le aman. Oye, cosas que ojo no vio. Por eso dijo, el hombre natural no percibe ni entiende cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre. Por eso, hermano, tenemos que seguir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Mientras más pasen días, pasen años, tenemos que seguir aferrados, no a una religión, no a una misión, no a un esquema humano, sino aferrado en la roca. Mi recomendación, aférrese a la roca inconmovible de los siglos. Así se demore un poquitito, no importa, pero que esté firme, anclado en la roca. Así se demore para que el retoño salga. Asegúrese de estar anclado en la roca. No importa que venga viento, si está siendo azotado por el viento, está asegurado sobre la roca. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cuando usted creyó, ¿en qué creyó? En un hombre, en una religión, en una misión, en una estructura religiosa, o creyó en la roca inconmovible de los siglos. Cuando creemos en la roca inconmovible de los siglos, nuestra fe es auditiva, porque escuchamos la voz de Dios. A su nombre la gloria.
Amén. Se necesita revelación externa, o sea, la palabra oída. Cuando usted escucha la palabra, entonces usted va entendiendo. Colosenses capítulo 1, versículo 26 dice la palabra santa de nuestro amado Señor Jesucristo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Bendito el nombre del Señor. Y ese misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo habitando dentro de el creyente. Qué buena palabra. Bendito el Señor. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia que Cristo está dentro de mí. Y cuando nosotros luchamos es porque en nosotros actúa algo que es poderoso. Y cuando estamos actuando en medio de eso, el Señor nos da fuerza, nos sostiene, nos levanta. En medio de esta generación, en medio de esta situación, en medio de las temporadas, es poderoso lo que se actúa dentro de nosotros. Cristo en nosotros, poderoso y precioso. A su nombre sea la gloria. La sabiduría oculta, ni oído oyó, ni ojo vio. El oído, amados hermanos, es información recibida, una fe auditiva. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Marcos, capítulo 7, versículo 31. Marcos 7, 31. Bendito el Señor. Esto lo saben la mayoría de los oyentes de la palabra. Esto lo enseñan muchas religiones, derechas o torcidas. Hay gente que tiene mucho conocimiento en el texto, en la historia, el Cristo histórico, el Evangelio histórico. Y pues esta historia es de la tradición popular, es de la enseñanza popular, no solamente evangélica, sino de otros segmentos. Pero vamos a ver el Señor cómo nos lo entrega a nosotros. Lo tienen, Marcos capítulo 7, versículo 31. Dice que el Señor estaba en la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y eso quiere decir que no estaba dentro de Jerusalén. O sea, estaba en una región de gentiles, en una región de gente que no tenía nada que ver con la sangre judía. Y entonces en ese escenario le traen a él un problema. Le trajeron un sordo y tartamudo. Y cuando le trajeron el sordo y el tartamudo, empezaron a rogarle que le pusiera la mano encima y que lo sanara. La fama de Jesús es que tenía el poder glorioso de sanar los enfermos. A veces solo con tocar el borde de su manto eran sanados, a veces simplemente con la bendición eran multiplicados los peces, a veces simplemente decía la palabra y era sanada la persona. Pero aquí hay unos gestos extraños de Jesús. Empecemos. Dice, tomándolo aparte de la gente, metió los dedos ¿dónde? En las orejas. Bendito el Señor. Extraño. Escupiendo, tocó su lengua. Otro gesto extraño. Levantó los ojos al cielo y respiró. Suspiró. Dijo, ¡ah! Jesús estaba gesticulando extrañamente. Y luego, afata, que lo dicen incluso los romanos, que quiere decir abierto. O ábrete. Los evangélicos casi no estudiamos esto. Hay un segmento de otras religiones que se saben esto de memoria. Pero esos gestos extraños de Jesús, afata, abierto, oír, precede. Y cuando usted escucha bien, es un precedente de que va a hablar correctamente. Dicen que no se puede hablar bien sin oír bien. Bendito el nombre del Señor. Esos gestos extraños de Jesús, voy a dejarlo ahí. Usted en su casa puede explorar más referente a los gestos extraños de Jesús. Isaías capítulo 35, Isaías capítulo 35, bendito el Señor, versículo 5 exactamente del capítulo 35. Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. La palabra aramea éfata se conserva en el texto original de Marcos como orden directa de apertura. Jesús estaba en un territorio gentil,
No sabemos, no lo dice la historia, el Cristo histórico no dice por qué gesticuló Jesús en el capítulo 7 de Marcos. Lo que sí es que dejaron correctamente la palabra en su lenguaje vernáculo, una orden directa de abrir los oídos. Y este es uno de los milagros con más acciones físicas detalladas que Jesús hace. No hay otros milagros de esas características. Primero es que lo aparta, luego toca sus oídos, luego toca su lengua, suspira, mira al cielo y pronuncia, ábrete. Aleluya. Primero oído abierto y después la lengua suelta. Bendito el Señor. El versículo 18 del capítulo 8 hay una exhortación. Después del milagro, el Señor le dice, ustedes tienen ojos y no ven, ustedes tienen oídos y no oyen, ¿no recuerdan? Bendito el Señor. Acaba de sanar a un sordo, acaba de sanar a este que era tartamudo, y le dice a los que sí tienen oídos, y le dice a los que tienen ojos, ustedes tienen oídos y no escuchan la palabra. Bendito el nombre santo del Señor. Teniendo oído no oís. La caída de la humanidad comenzó por escuchar una palabra alternativa. La caída de la humanidad fue porque escucharon lo que no tenían que escuchar. Juan capítulo 5 versículo 19 dice la palabra del Señor: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, dice la palabra, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto digo, el que oye mi palabra. El que oye mi palabra. ¿Cuánto hace que dejó de oír la palabra? Pregunta, ¿alguna vez ha escuchado la palabra? Aleluya. Usted escucha la palabra, la retiene, la preserva y la ejecuta. Ese es el éxito del cristiano. Usted puede ir a esta congregación, puede ir a otra, a una mega, a otra más pequeña, a otra que le quede más cerca, a otra que le quede más lejos. Acaba de llegar un extraterrestre y está imponiendo las manos y la gente corre. Después de estos archivos que Trump va a abrir, con toda seguridad va a aparecer un extraterrestre con un libro en la mano y la gente va a decir, ponga las manos sobre mí para que me sane. Porque es la cultura que estamos acostumbrados a practicar. Pero escucha usted la palabra, la escucha, la retiene, tiene el oído afinado para escuchar cuando es el Señor. Se me va el tiempo como siempre, pero Cristo en su humanidad vive en dependencia auditiva del Padre. Cristo, cuando estuvo en la tierra, siempre escuchó al Padre. Juan capítulo 15, versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Bendito el nombre santo del Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. El Hijo, Cristo, oye al Padre y dice, juzgo según lo que oigo. Juzgo según lo que oigo. ¿De quién? Del Padre. O sea, había una comunicación perfecta y fluida entre el Padre y Él. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, al que envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito el Señor. Y dice, de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios o del Hijo de Dios. Ojalá hubieran explotado muchos amenes. Amén, 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 amén. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Alguien le puede dar enter y plus a eso? ¡Fum! Un zoom. Como cuando tomas un pantallazo de un estado que te impactó. Unos te salen todos negros, otros tomas el pantallazo y abre y dice, ¿what? ¿Hello? Así. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Tremenda y poderosa palabra. Y dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y entonces dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán.
Hay una dificultad, amada iglesia, lo lamento, pero si no escuchas la palabra en vida, el muerto no vivirás para vida eterna, sino que perecerás ahí, a condenación. ¿Alguien lo entendió? ¿Alguien lo entendió? Si no escuchas la palabra, si no estás sincronizado, hoy en día es más fácil predicar esto porque hay wifi, hay internet. Cuando a alguien le cortan el internet, 24 horas sin internet, ¿por qué no haces la ecuación? 24 horas sin internet, ya estás acostumbrado, 24 horas sin internet, no sabes qué hacer, no sabes qué inventar, 24 horas sin internet, aleluya, qué buena palabra. Y entonces cuando usted está en la iglesia y usted escucha la palabra y oye, y el que tiene oídos por oír, que oiga, y entonces usted escucha esa palabra y la retiene en sus casillas mentales. ¿Sabían ustedes que hay personas que en la vejez tienen ese mal, el Señor nos guarde del Alzheimer, olvidan todo? Olvidan a la esposa, olvidan a los hijos, pero le dicen, ¿sabes quién es Jesús de Nazaret? Y responden, claro, es mi amado y viene por mí en cualquier momentico, a su nombre la gloria. ¿Sabían ustedes que hay personas que en la vejez van los familiares a despedirse y le dicen, sí, soy yo, me recuerda? Y mire, dicen, no me acuerdo. Y usted le dice, ¿usted recuerda un versículo bíblico? Y dice, sí, claro. Y usted le dice, recíteme uno. Y empiezan a recitar la palabra del Señor porque tuvieron oído para oír la palabra del Señor, y cuando la escucharon la obedecieron. Y hay una ecuación absoluta, un algoritmo perfecto, un sincronismo entre el sonido espiritual y el sonido del adorador. Por eso el Padre busca, ahí tiene un radar gigante el Padre, y cuando un adorador entra a la zona de la adoración, el radar se activa y dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. Voy a finalizar, si puedo, este mensaje. Y entonces dice que juzgo según lo que oigo, hablará todo lo que oyere el Espíritu Santo. Cristo en su humanidad vive en dependencia auditiva del Padre. Dios vuelve a abrir el canal de comunicación. Bendito el Señor. Jesús de Nazaret, el segundo Adán. Todos saben, primer Adán, segundo Adán. Primer Adán fue Adán y el segundo Adán fue nuestro amado Señor Jesucristo, que tuvo que resarcir el daño garrafal que había hecho el primero. Génesis capítulo 3 versículo 8 dice la palabra, y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto. ¿Y qué hicieron? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué hicieron? Salieron corriendo a adorar al Rey. ¿Qué hicieron? Salieron corriendo despavoridos. Aleluya, bendita la gloria. Ya lo están entendiendo por ahí algunos. No me puedo desplayar ahí. Oyeron la voz, escucharon. Ellos ya habían escuchado en un estado a Dios. Y cuando ellos escuchaban en ese estado a Dios, salían al encuentro. Aleluya. Qué bueno es que vengamos a la congregación. No esta estructura puede mejorar o puede empeorar, sino a la congregación, como entraba el salmista entre voces de alegría del pueblo en fiesta. Y entonces esta gente, los primeros padres, Adán y Eva, habían tenido una comunicación con Dios. Y cuando Él descendía de repente, entonces ellos escuchaban a Dios y hablaban a Dios. Pero cuando pecaron, escucharon a Dios y se fueron escondidos, aterrorizados de la voz de Dios. Hay que explicar esto, lo entendemos todos. Cuando escuchamos la voz de Dios en nuestro corazón, aleluya, y tenemos el oído adiestrado, nos enamoramos más, nos apegamos más, nos enternecemos más, nos sensibilizamos más. Dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y uno quiere estar más ahí apegado a la presencia del Señor. Y cada día uno se despierta, te duerme, pero cuando te despiertas dices, hoy también hay que leer, hoy también hay que escuchar, hoy también hay que sentir. Y nunca nos saciamos, sino que si un organismo está... ¿Saben por qué alguien se muere cuando tiene una enfermedad? Porque no puede comer más. Entonces a usted le dicen, está enfermo, ay, no supiera cómo estoy, y está comiendo, sí, no se va a morir.
Aleluya. Cuando todavía podemos comer ese maná que escuchamos, oh, qué bueno, nos alimenta el pan vivo que descendió del cielo. Pero cuando usted está muerto, las cosas de Dios no son la prioridad. Cuando usted no tiene vida por dentro, las cosas de Dios son secundarias, son terciarias. Pero ¿sabes algo? La Biblia dice que tenemos que no hayamos recibido. Y yo le pregunto a la iglesia, a esta iglesia, ¿qué tiene usted que no haya recibido? No es por sus fuerzas, no es por su habilidad, no es porque usted es muy inteligente, es porque el Señor al que quiere levanta, al que quiere le da vida, al que no lo abate, aleluya, Él es el Señor de señores. Como quiera está bien. Si nos levanta, gloria a Dios. Si nos abate, gloria a Dios. Él es Dios, a su nombre la gloria, a su nombre sea toda la gloria. Sigamos. ¿Dónde estás tú? Antes de la caída el hombre corría hacia la voz. Después del pecado el hombre se esconde de la voz. Pero ¿sabe algo? El Señor, en un mediano lamento, si lo comparáramos con Génesis 3, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 versículo 27, bendito el Señor, dice una frase maravillosa: mis ovejas oyen mi voz. ¿Es usted oveja? Mis ovejas me escuchan. No voy a decir analogías ni historias de coquito. Usted la sabe. Mis ovejas oyen mi voz. Aleluya. Qué bueno escuchar la voz del Padre. Qué bueno escuchar la voz del Hijo. Qué bueno es escuchar al Espíritu Santo. Qué bueno es... ¡Habla Jehová! Aleluya. Pero no esas imitaciones que el oído está acostumbrado a escuchar. La gente quiere escuchar y selecciona. Yo quiero que me den palabra de sanidad por aquí. Yo quiero que me den palabra de prosperidad por aquí. Ay, hay una sierva que solo habla de... No, lo que el Señor diga, así está bien. Que se haga la voluntad del Padre, no la voluntad nuestra. Que no manipulemos el oír de Dios, la palabra del Señor. Que sea su palabra prevaleciendo, que no nos robemos la gloria, que la gloria pertenezca a Dios, que si hay muchos, gloria a Dios, que si hay pocos, gloria a Dios, pero que nunca nos apartemos del rebaño, de la manada, porque las ovejas están atentas a la voz del pastor. Y cuando vienes a la congregación, tienes que escuchar la voz de Dios, porque es la voz del Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. La importancia del oír está en Romanos capítulo 10. La importancia, creo que lo puede leer en casa, 10. Yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Bendito el nombre del Señor. Debes de leerlo en casa. ¿Cómo creerán sin oír? Hay una palabra. ¿Cómo creerán sin oír? 15. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel de el que no han creído? El 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán? Esta palabra, ¿cómo creerán? Escúchenme bien. ¿Cómo creerán? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Aleluya. No pueden creer porque nunca han oído de Él. ¿Cuál es el versículo clave donde te enganchaste con Jesús el día de tu conversión? Yo tengo un capítulo entero que recito casi diario y que me sigue sorprendiendo cada vez que lo leo. Si lo leo todos los días me estremezco. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay iglesias repletas, pero nunca han oído el mensaje de la cruz. Hay escenarios llenos y rellenos, pero nunca han oído el mensaje confrontativo de la salvación. Hay escenarios multitudinarios, pero nunca han escuchado el aleteo precioso de la paloma santa, del Espíritu Santo en sus convocaciones. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria.
¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que os anuncian las buenas nuevas. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Ponerse bajo lo que se oye. Qué buena palabra. Cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando escuchamos la palabra de Dios y nos ponemos por debajo de esa palabra y la palabra está encima de nosotros, no nosotros encima, sino la palabra encima. Efesios capítulo 4 versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, a oscuras en el entendimiento, excluidos de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos. Nunca antes hubo tanto sonido. Nunca. Yo recuerdo hace años no había tantos predicadores, ni tantos profetas, ni tantos maestros, ni tantos apóstoles, ni tantos enseñadores, ni tantos culebreros, ni tantos rezanderos, ni tantos milagreros, ni tantos aguateros. No había tanto. Predicar era casi un suicidio. Te machateaban si salías predicando por ahí con un megáfono diciendo que Jesús es el Señor. Hoy en día hay demasiado ruido, pero sin discernimiento. Y la iglesia, el oyente, la oveja, tiene que tener discernimiento. ¿Quién me está llamando? ¿El lobo o me está llamando el pastor? ¿Quién está ¿Saben algo? En esos días por accidente vi que en una zona boscosa, podemos decir así, para darle elegancia al mensaje, yo escuchaba como que un gavilán o un aguilucho chillaba. Fuerte, muy fuerte. Yo me preocupé. Yo dije, ¿qué animal estarán matando por ahí? ¿A qué animal estarán cazando por ahí? Uno siempre piensa lo peor. Me fui de curioso y vi que habían unos hombres trabajando. Yo dije, ahí están los malos, ¿qué le estarán haciendo a ese animalito? Y mientras más me acercaba, más fuerte sonaba. Yo vi que había un pequeño tractorcito que iba avanzando, haciendo un arreglo, y vi que otro iba detrás con un megáfono y una grabación. Me imagino que era para ahuyentar a las aves de verdad, para que no les hicieran daño con sus trabajos. Y yo ya había sentido en mi corazón que estaban matando un aguilucho. La iglesia necesita escuchar la voz del pastor de los pastores, del Señor de los señores. La iglesia necesita escuchar la palabra del Señor. Recuerda que cuando esté muerto, los muertos oirán la voz. Aleluya. El verbo hecho carne. Y entonces cuando se escuchen, irán a vida eterna, a las moradas celestiales. Los otros serán condenados para siempre en el juicio eterno. Por eso en la iglesia hay que adiestrar el sonido, el oído, para escuchar la palabra del Señor, retenerla, obedecerla y practicarla. A su nombre sea la gloria. Y entonces poco discernimiento. Teológicamente el oído es la puerta del alma. Todos saben que los ojos son las ventanas. Ay, yo le veo esa ventana abierta a usted. Cuidado con los ojos, que los ojos son muy delicados. Tiene que tener cuidado con los ojos. Son delicados. Pero los oídos, teológicamente, es la puerta del alma. La fe viene por el oír, pero también la confusión entra por el oír. Estamos en una época de sobreexposición, saturación, fragmentación del pensamiento, y alguien ha catalogado esta generación como la generación de ruido. A todos nos encanta el ruido. A toda la gente le encanta el ruido. Ruido y ruido y ruido y ruido. Los jóvenes se van 3 días a un party con el ruido. Ni siquiera necesitan instrumentos, solo tecnología. Luces, tecnología, y ahí están. 2, 3 días. La generación de el ruido. El bendito el Señor. Y entonces el problema no es cuánto oímos, sino a quién obedecemos. Finalizo con Samuel. Es maravillosa la historia. Quedé sorprendido de la historia. Primera de Samuel. Tengo que decir antes algo. Estuve investigando un poquitico y pregunté, ¿cuándo fue la última vez que David escuchó la voz de Dios? Tenía 60 años.
fue la última vez el Señor le dijo que no iba a construir él casa, que su hijo Salomón iba a construir casa. Pero dije, qué joven, tenía 60 años David. ¿De qué edad murió David? ¿Saben de cuántos años murió David? 70 años. Sigamos. Y entonces, también hay ignorancia. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1 al 11. Lo que quiero resaltar de esto es que no había visión con frecuencia. Que un día estaba Samuel, era un niño durmiendo, todos se lo saben, donde estaba el arca de Dios, y dice que Dios llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Pasó tres veces, y entonces Elí supo que Dios lo estaba llamando. Que Dios lo estaba llamando y le dijo, cuidado que Dios te está llamando, Dios te está llamando. Hay personas que Dios las está llamando para un fin específico, para un propósito, aleluya, y ellos no entienden y ellos van al lugar equivocado y dicen, me estaban llamando, y la persona, no, yo no lo estaba llamando, no, yo no lo llamé a usted. Pero cuando la persona es reeducada, reorientada y le dice, cuando le vuelvan a hablar, dígale, aquí está tu siervo, habla, que tu siervo escucha. Qué buena, a mí me gustó esta palabra. Qué bueno que nosotros podamos decirle al Señor, habla, porque tu siervo escucha. Sentirnos siervos del Señor, escuchar la voz del Señor y dar la respuesta perfecta del Señor. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si usted como miembro de la congregación está escuchando la voz de Dios, el Señor le está diciendo, ¿sabe algo? Hay un versículo al final de la prédica que el pueblo se había descarriado y escucharon la voz de Dios detrás. O sea, el Señor los llamó. Ellos iban por la senda que no era y el Señor les llamó. Isaías capítulo 30, versículo 21. Tus oídos oirán palabra detrás de ti, diciendo, este es el camino, anda por él. Isaías capítulo 30, 21 dice, tus oídos oirán. Es que cuando tenemos el oído afinado, si por algún momento de la vida, en algún escenario nos torcemos un poquitico, escucharemos por detrás que nos dirán, cuidado, por ahí no es, detente, es a la derecha. Nosotros rectificaremos, reubicaremos, redireccionaremos nuestras acciones e iremos avanzando en la obediencia de la voz. Hay que escuchar, hay que obedecer, hay que practicar y hay que tener el corazón sensible, contrito y humillado ante la voz del Omnipotente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la iglesia dice...